contribuyentes o consumidores pagan dicho impuesto. Este impuesto tenemos que conocerlo bien, ya que es el que tiene mayor recaudación en el país, ¿sí? Hay que conocer que existen 3 tipos de crédito tributario, pero sin embargo hay también que conocer que existe la tarifa 12% del IVA y existe la tarifa 0% de IVA, existen las exentas de IVA y existen las no objeto de IVA, que usted puede encontrarlo tanto en el artículo 55 y 56 de la Ley de Régimen Tributario Interno, como lo puede encontrar en la Ley Orgánica de Comercio del COPSI, ¿sí? Y también usted puede encontrar ahí las exenciones, ¿sí? Y las no objeto en el artículo 52 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Para ello también es importante conocer acerca de qué derecho tienen en crédito tributario del IVA los contribuyentes. Cuando hablamos de crédito tributario estamos involucrándonos bastante en lo que señala el artículo 66 de la Ley de Régimen Tributario Interno, donde estipula 3 tipos de crédito tributario: el crédito tributario total, el crédito tributario parcial y el crédito tributario cero o nulo. Claro está que nosotros le hemos puesto para manera didáctica y que conozca el contribuyente 3 tipos de crédito tributario. En la norma es bien clara porque da la parte de quienes tienen crédito tributario total y señala que los que tienen crédito tributario en el IVA de manera total es quienes venden bienes y servicios gravados con tarifa 12%. También nos señala que existen contribuyentes que tienen un crédito tributario pero no total, tienen derecho a una proporcionalidad, se le podría decir. Nosotros le estamos llamando aquí como parcial, pero la norma dice proporcionalidad. ¿Por qué? Porque hay ciertos contribuyentes que venden bienes y servicios con las 2 tarifas, tanto con tarifa 0% como tarifa 12%. Por ejemplo, yo puedo ser un contribuyente o una sociedad que me dedico a la venta de papel bond, tarifa 0%, pero también me dedico, soy una sociedad que tal vez confecciono y vendo ropa. Vendo ropa y la ropa es 12%. Al tener estos 2 tipos de tarifas, estamos hablando de que yo voy a tener una proporcionalidad en mi crédito tributario, ¿sí? Y es ahí cuando el Servicio de Rentas Internas, mediante la norma tributaria, verifica que usted solo tiene derecho a una proporcionalidad o a un crédito tributario parcial, ¿sí? Y para ello más adelante vamos a ver una fórmula que se aplica para saber esa proporcionalidad. Y hay otros contribuyentes que tienen actividades con tarifa 0% de IVA, como por ejemplo los artesanos, que no estén obligados a llevar contabilidad y que le emiten a usted un comprobante de venta con tarifa 0%. Entonces, todos estos aplican de una u otra manera y tienen que conocer tanto personas naturales como sociedades a qué crédito tributario pertenece este contribuyente, porque si usted está en el tercer punto, que es crédito tributario cero, tiene que conocer que usted no tiene derecho a crédito tributario. ¿Por qué? Porque usted cuando emite un comprobante de venta, lo emite con tarifa cero, no está adquiriendo ninguna recaudación del IVA y por tanto no tiene derecho a crédito tributario. Pero ojo, usted me va a decir, bueno, es verdad que yo cuando emito mi comprobante y vendo mis bienes o mis servicios, no le cobro a mi cliente el IVA porque tengo el beneficio de tarifa cero. Sin embargo, cuando yo adquiero mis productos, mis servicios, yo sí compro con IVA, es más, pago yo ese IVA. ¿Qué sucede con ese IVA que usted paga como sociedad? Bueno, si usted paga como sociedad, es verdad, paga esos impuestos, usted tiene derecho a crédito tributario, pero para el impuesto a la renta, pero como gasto deducible, ¿sí? No tiene derecho para el IVA, pero ese IVA que usted paga en esa adquisición, ¿sí? Ese IVA de IVA en compras que lo denominan ustedes, lo van a coger directamente a la declaración del impuesto a la renta como un gasto deducible. No lo está perdiendo. ¿Qué ayuda ahí? Ayuda a que se reduzca el impuesto a la renta que usted va a pagar, ¿sí? Porque se lo acoge como un gasto deducible. Todo contribuyente que esté en el punto número 3 de crédito tributario cero tiene esa facultad de poner todo su IVA en adquisición como un gasto.
Claro está que más adelante vamos a ver ciertos contribuyentes que tienen tarifa 0%, pero sí tienen derecho a la devolución. Más adelante vamos a ver esas excepciones de esos contribuyentes que tal vez venden con tarifa cero, pero tienen el derecho a solicitar la devolución del IVA sobre las adquisiciones también. Esas son excepciones. Sin embargo, de manera general hay que aplicar e informar acerca de estos tres tipos de crédito tributario, ¿sí? Es importante también que cuando hablábamos del segundo caso del crédito tributario parcial, o la llamamos como proporcionalidad, vamos a aplicar un factor o una fórmula que la misma norma nos señala en el artículo 66. Ojo, esto es solo para el crédito tributario parcial, ¿sí? Aquí, de acuerdo a la norma y de acuerdo a reformas en la ley de simplificación y progresividad tributaria, se hizo solo un pequeño detalle y se simplificó también la fórmula, porque antes era extensa, hasta para poder entenderla en este momento. Entonces ahora la fórmula se aplica de acuerdo al factor de proporcionalidad que nos señala que las ventas 12%, vamos a sumar las exportaciones, vamos a sumar el turismo receptivo, vamos a sumar las ventas directas exportadores y esos valores vamos a dividir para las ventas totales. Quiere decir que automáticamente al realizar esta fórmula yo ya tendré el valor proporcional en el cual yo tengo derecho a crédito tributario, ¿sí? Lo bueno es que cuando usted aplica ya en fórmula y aplica ya en la declaración, automáticamente le calcula y nosotros le damos un valor sugerido en el cual usted va a verificar si es el correcto, porque recuerda que ustedes usan bastante hojas de trabajo, ¿cierto? Previo a realizar o llenar el formulario. Si lo hacen así, usted puede confirmar cuando ya llene el formulario, confirmar que sus cálculos son los correctos. Antes no dábamos valores sugeridos, ahora actualmente ya hace 1 o 2 años, ya nosotros como servicio de rentas internas realizamos estos cálculos y ya les sugerimos. Sin embargo, no son los definitivos, es importante también señalar eso, ya que es responsabilidad del contribuyente el momento del llenado y que verifique correctamente la información, ¿sí? Muy bien, ya hemos visto el crédito tributario, un poco he hablado de dónde usted puede encontrar las tarifas de IVA y ahora vamos a hablar acerca de ciertos tipos de beneficios o devoluciones que existen del IVA. Por ejemplo, en el artículo 73 de la Ley de Régimen Tributario Interno, usted encontrará acerca de compensaciones presupuestarias. En el caso de que tenga usted o sea parte de esta organización, es bueno que usted conozca que esto fue a partir de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización en el año 2011, en donde se verifica el valor equivalente al IVA que pagó por la adquisición local o importación de bienes y demanda de servicios a la Junta en este caso, la Junta de Beneficencia de Guayaquil, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Fe y Alegría, Sociedad de Lucha contra el Cáncer, que es SOLCA, Cruz Roja Ecuatoriana, Fundación Osvaldo Lor, y universidades y escuelas politécnicas privadas pueden solicitar esta compensación presupuestaria del IVA. ¿Qué nos dice la norma? Que este tipo de organizaciones o instituciones les será compensado vía transferencia presupuestaria del capital con cargo al presupuesto general del Estado en el plazo y condiciones que verifique y lo determine el Ministerio de Finanzas y el SRI. ¿Qué va a hacer el SRI? El SRI verifica esos valores pagados de IVA contra la presentación formal de las declaraciones que hayan hecho dichas instituciones y los anexos que informan también, ¿sí? Y nosotros como SRI informamos al Ministerio de Finanzas al respecto para el proceso de la compensación presupuestaria para dichas entidades, ¿sí? Muy bien. Entonces, esto en compensaciones, pero también nos dice que se aplica también a agencias especializadas internacionales, a organismos no gubernamentales y las personas jurídicas de derecho privado que hayan sido designadas ejecutoras en convenios internacionales, créditos de gobierno a gobierno de organismos o de organismos multilaterales, así como el Banco Mundial o la Corporación Andina de Fomento o el BID. Nosotros lo que verificamos es siempre que las importaciones
o adquisiciones locales de bienes y servicios se realicen con cargo a los fondos provenientes de tales convenios o créditos para cumplir con ese propósito expreso en esos instrumentos y se encuentren registrados en el Servicio de Rentas Internas. Para poder solicitar la devolución es necesario que se registre para tener esta compensación presupuestaria. Ahora, si cualquiera de estas instituciones solicita la compensación, pero la Administración Tributaria detecta falsedad en la información durante el proceso de la compensación, el responsable será sancionado con el equivalente de 2 veces o el doble del valor con el que se procedió a perjudicar al fisco. Y adicional, puede percibir también la responsabilidad penal, que quiere decir que de acuerdo al COIF señala que existe privación de libertad para ese responsable. ¿Sí? Tengan mucho cuidado. Y esto no solo es para la persona que solicita o este tipo de compensación presupuestaria, puede ser para todo tipo de contribuyente que se verifique falsedad en la información que está solicitando por alguna devolución de impuestos, ¿sí? O algún beneficio que tenga. Tenga mucho cuidado. Además de las compensaciones en el artículo 73 de la Ley de Régimen Tributario Interno, usted va a encontrar también acerca de las asignaciones presupuestarias. Y aquí, de igual manera, ustedes van a encontrar que se les va a devolver el IVA pagado por esas adquisiciones de importaciones de bienes y demanda de servicios, pero aquí van a ver otro tipo de instituciones. Por ejemplo, van a ver los GAD, van a ver las universidades y escuelas politécnicas públicas, y también aquí nos señala que esto será señalado o asignado de acuerdo a un plazo que lo estipula el Ministerio de Finanzas. ¿Qué hace el SRI? El SRI verifica los valores del IVA contra la presentación formal, por eso estas instituciones tienen la obligación de hacer sus declaraciones y presentar anexos, porque nosotros ahí podemos darnos cuenta de la información que ellos están reportando para la asignación correspondiente e informar al Ministerio de Finanzas para el proceso respectivo de asignación, ¿sí? Estos valores equivalentes a ese IVA pagado son siempre asignados vía transferencia presupuestaria de ese capital, con cargo al PGE, que es el Presupuesto General del Estado, y el Ministerio de Finanzas, ¿sí? Que lo acredita automáticamente a la cuenta correspondiente. Bueno, ya hemos pasado por la asignación, la compensación. Sin embargo, dentro de lo que señalábamos anteriormente del crédito tributario, yo les señalaba que hay ciertos contribuyentes que venden bienes o servicios con tarifas 0% de IVA, ¿cierto? Pero yo les decía que ese tipo de contribuyentes que venden con tarifas 0% de IVA no tienen crédito tributario. Es clara la norma en el artículo 66 y señala no tienen derecho a crédito tributario. Sin embargo, hay excepciones y entre ellas es el sector del transporte. Usted va a encontrar en el artículo 66 que señala que si el contribuyente, sea persona natural o sea sociedad, se dedica a la actividad de transporte público de pasajeros en buses de servicio urbano, ¿sí? Que la autoridad competente le haya establecido como tal para tener esa operación como servicio de transporte público de pasajeros de servicio urbano, pues ellos tendrán derecho a crédito tributario sobre el IVA pagado en la adquisición, ojo, en la adquisición local de chasis y carrocerías que sean directamente relacionadas con el mismo, ¿sí? O sea, con la misma actividad económica, eso es a lo que se refiere. Ahí es cuando este tipo de sector tiene derecho a crédito tributario, ¿sí? Otro tipo de sector que tiene también derecho a crédito tributario es justamente cuando realizan la comercialización de paquetes receptivos, de turismo receptivos. ¿Qué me dice la norma? Bueno, aquí lo tenemos como operadores de turismo receptivo. Entonces, estos operadores de turismo receptivo, que facturen un paquete de turismo receptivo, ¿qué quiere decir? El paquete tiene hospedaje, movilización, tickets de viaje, ida y vuelta, todo, en realidad todo tiene ese paquete de turismo y lo que están haciendo es promover nuestro país, ¿sí? Es por eso que se lo llama receptivo, recepta. Y ojo, ¿a quiénes está vendiendo ese paquete? Está vendiendo sea a personas naturales o a sociedades que no residen en el Ecuador.
porque si venden a un residente ya no tendría ese beneficio, solo son a los no residentes en el Ecuador. Cuando usted, si es una agencia de viajes y vende este tipo de paquetes de turismo receptivo y vende a estas personas naturales o sociedades no residentes en el Ecuador, usted tendrá derecho a crédito tributario por el IVA pagado, ¿sí? De ser el caso, nos señala la norma, por el IVA retenido cuando corresponde en la adquisición local o el IVA pagado en la importación de bienes, activos fijos, materias primas, insumos o servicios que integren el paquete de turismo receptivo facturado, ¿sí? Entonces, todo ello tiene el beneficio de que le devuelvan ese IVA por adquisiciones, sea por cada uno de los cuales hemos hablado, sean bienes importados o sean locales, ¿sí? Otro crédito tributario en el cual tienen derecho, en este caso, son la venta directa a exportadores. Igual, en el artículo 66 de la Ley de Régimen Tributario Interno, nos señala que tienen derecho a crédito tributario quienes se dediquen a la venta directa de bienes y servicios gravados con tarifa 0% de IVA y que sea a exportadores, ¿sí? Entonces ahí, cuando yo tenga esa venta directa a exportadores, yo tengo el derecho a crédito tributario sobre la totalidad del IVA pagado. Otro, en este caso, sería beneficio que se tiene, también son a los exportadores. Y me dice que sea persona natural o sociedades que hubiese pagado en la adquisición local o importaciones de bienes que se exporten, así como aquellos bienes, materias primas, insumos, servicios y activos fijos que se emplean en la fabricación o comercialización de los bienes que se exporten, se tendrán derecho a crédito tributario. Y es más, se les agrega también a este beneficio a la exportación de servicios, siempre y cuando cumplan lo que señala la norma como exportación de servicios. No olvidemos que de acuerdo al reglamento, a la Ley de Régimen Tributario Interno, señala ciertas condiciones para que se lo tome en cuenta como una exportación de servicios, ¿sí? Lo que sí también te señala dentro de la norma en el artículo 72 de la Ley de Régimen Tributario Interno es que este beneficio de derecho a crédito tributario no aplica a actividad petrolera, que es la extracción, transporte y comercialización de petróleo crudo, ni tampoco aplica a la actividad relacionada con recursos no renovables, ¿sí? A excepción que a partir del 2018 en adelante sí se les adhiere a los mineros, pero a partir de esa norma, ¿ya? También aquí es bueno especificar de que al exportador habitual se le califica de acuerdo a ciertos condicionantes. Sin embargo, este beneficio que estamos hablando es para todo exportador, ¿sí? Sí, pero también hay que tomar en cuenta que existen exportadores habituales que tienen un beneficio adicional, ¿sí? Y este exportador habitual, para ser como habitual, debe cumplir dos condiciones y la califica la administración tributaria. ¿Qué califica la administración tributaria para que usted sea un exportador habitual? Bueno, dos condicionantes. Primero, que sus exportaciones netas sean iguales o superiores al 25% del total de sus ventas netas anuales del ejercicio fiscal anterior. Y segundo, que haya realizado por lo menos 6 exportaciones y en 6 diferentes periodos mensuales. En el caso de exportación de producción cíclica, solo se va a considerar por lo menos 3 exportaciones en 3 diferentes periodos mensuales. Lo que sí me señala también la norma, que también un exportador de servicios puede calificar como un exportador habitual. Sin embargo, ahí hay que considerar algo. Como no exporta bienes, no se tomará en cuenta el literal B, solo se toma en cuenta el literal A, ¿sí? Eso también lo señala la norma. Muy bien. Vamos a ver otro grupo que tiene derecho a crédito tributario, que son los de construcción de vivienda de interés social, esos proyectos de construcción que existen. Entonces, cualquier sociedad que desarrolla proyectos de construcción de vivienda de interés social en proyectos calificados por parte del ente rector en materia de vivienda, recordemos de que existe un ente rector en materia de vivienda, tendrá derecho a la devolución ágil del IVA pagado en las adquisiciones locales de bienes y servicios empleados en el desarrollo de dicho proyecto, ¿sí? Hay ciertas condiciones y procedimientos que ya están estipulados en el reglamento y resoluciones para que usted conozca
cómo aplicar a este beneficio de devolución del IVA, porque recordemos que usted, mediante este ente rector, debe ser calificado de ese proyecto como de interés social. Si usted no tiene la debida calificación, no va a poder tener este beneficio, ¿sí? Y el ente rector le señala qué es lo que tiene que tener como requisitos para que le califiquen como tal. Cecilia, una consulta de María Mercedes. ¿Puedo abrir el micrófono? Claro. Muy buenos días, gracias. ¿A qué se refiere con proyectos de construcción de vivienda de interés social? Ya, recordemos de que existen varias, se podría decir, conjuntos de construcción. Por ejemplo, hacen casas, pero para que sea de interés social tiene que cumplir ciertas condiciones que el Ministerio de Vivienda te señala. Te dice, tienes que cumplir hasta un valor de avalúo, me invento, de hasta de $70,000 que puedas vender ese bien, no puede ser superior a ese valor. Tú vas a encontrar cuando vas a la venta de proyectos de casas, vas a decir proyectos VIP, son esos proyectos de vivienda de interés social, ¿sí? Entonces, esos proyectos están calificados por este ente rector y es porque cumplieron ciertos condicionantes. Antes de ser construidos, esta sociedad que está desarrollando ese proyecto tiene que hacer calificar antes de ser construidos. Y ellos verifican cómo está construido, la extensión del terreno, el valor en el cual se va a vender y él califica el lugar, el sitio, y le constituyen como un proyecto VIP o un proyecto de interés social, ¿sí? Eso ya es del ente rector. Sin embargo, ojo, cuando ya lo dice el Ministerio de Vivienda, también tiene que calificarle un ente rector adicional, que es dentro de los GATs. El GAT parroquial o el GAT municipal, por ejemplo, aquí en el municipio de Quito, también tiene que dar una calificación. Entonces, son varios procesos que lo hacen, ¿sí? Son proyectos en que van a construir viviendas y los van a vender como viviendas de interés social. Pero eso lo hace el organismo rector, como dice la norma. Muy amable, gracias. A ti. Víctor, ¿me señalas si hay otra pregunta, sino para continuar? Continuamos, sí. Las personas que quieran preguntar pueden alzar la mano. Gracias. ¿Ya? Ok. Vamos a otro beneficio que existe. Antes, hace mucho tiempo atrás, no existía. Sin embargo, se vio la necesidad de dar un beneficio a las actividades de producciones audiovisuales, televisivas y cinematográficas aquí en el Ecuador. Entonces, lo que se hizo aquí, y se podría decir que es el único derecho a crédito tributario donde no le devuelven la totalidad, sin embargo, te devuelven el 50% del IVA pagado. ¿A qué nomás? Por ejemplo, primero te dice que esta sociedad debe dedicarse exclusivamente a la producción audiovisual, producción de videos, musicales, telenovelas, series, miniseries, reality shows, televisivas o en plataformas de internet, que ahora se ha dado mucho en el Ecuador, o producciones cinematográficas que efectúen sus rodajes, siempre y cuando sus rodajes sean en el Ecuador. Ese es el condicionante para tener este beneficio. Y aquí mismo te señala que solo tendrás derecho al 50% del IVA pagado. Tomemos en cuenta que antes no les devolvían, ahora les están devolviendo el 50%. Lo que sí nosotros vamos a verificar es que el gasto o ese IVA pagado que estás obteniendo y que estás pidiendo la devolución sea por gastos que se hayan desarrollado en la preproducción o en la postproducción y que están relacionadas directamente y exclusivamente en la producción de esa obra o producto de las antes referidas, ¿sí? Lo que tiene que hacer este tipo de sociedad que se dedique a este tipo de actividad es realizar su solicitud al Servicio de Rentas Internas. Lo que sí debe conocer este productor es que no tiene derecho a la devolución las sociedades que se dedican a la programación y transmisión, ¿sí? Aunque tengan las actividades de producción. Por ejemplo, los canales de televisión tienen actividades de programación y transmisión, pero hay canales de televisión que también son productoras, entonces ellas no van a poder
tener derecho a esta devolución. Solo las productoras de independientes estamos hablando, ¿sí? Es importante conocer también eso. Ya hemos hablado de varios beneficios en el crédito tributario, quién tiene derecho. Vimos que algunos que decía la norma que crédito tributario nulo o cero no tenían derecho al crédito tributario. Sin embargo, ustedes vieron que hay excepciones y entre ellas vimos del servicio de transporte, por ejemplo, que sí tiene derecho a crédito tributario, pero solo en la adquisición de carrocería y chasis localmente. O tal vez en los exportadores, recordemos que todo lo que se exporta es tarifa 0%, pero aún así, la administración tributaria ha considerado la devolución del IVA a esas adquisiciones por lo que se está exportando, ¿sí? Pero también es importante que usted conozca que las personas, sea que están en el crédito tributario total o parcial o que tienen esta excepción de crédito tributario, tienen derecho a solicitar la devolución por 5 años, ojo, solo por 5 años contados desde la fecha de pago, tienes derecho a esta devolución, solo por 5 años. No hay que olvidar esto, por favor. Recordemos que antes no se tomaba en cuenta un tiempo determinado, sin embargo, esto ya se tipificó y se señala que tienes derecho a crédito tributario en esas adquisiciones locales e importaciones de bienes y servicios y solo podrá ser por 5 años. Ahora, otro y tal vez que de poco a poco se ha ido adhiriendo el conocimiento también de otra devolución que existe, que es acerca de las retenciones del IVA. Muchos contribuyentes pensaban que solo tenían devolución al impuesto a la renta en retenciones. Sin embargo, es bueno dar a conocer el día de hoy que sí, ya desde tiempo atrás, no sé si me pueden ayudar apagando los micrófonos, por favor. Listo. Víctor, no sé si me puedes ayudar apagando el micrófono. Sí. Listo, gracias. Entonces, hay que tomar en cuenta algo, que todo contribuyente, sea sociedad o persona natural, ¿me avisas, Víctor? Sí, puedes continuar. Ya. Hay que tomar en cuenta que toda persona natural o sociedad puede solicitar la devolución o compensación de saldos del IVA a favor del contribuyente. Ojo, pero cuando hablamos de saldos del IVA, no te estoy hablando del IVA de adquisiciones, te estoy hablando del IVA por retenciones, ¿sí? Entonces, en este caso, si esa retención durante el periodo de 6 meses inmediatos siguientes no ha sido, en este caso, utilizado, pues usted puede verificar y puede hacer la solicitud de devolución por compensación de crédito tributario originado por retenciones, ¿sí? Por las que les haya sido practicadas. ¿Por cuánto tiempo? De igual manera, por 5 años. Entonces tiene 2 cosas que hacer en su declaración. La primera, yo puedo arrastrar crédito tributario durante 5 años para poder compensarme en periodos futuros, ¿sí? 5 años. ¿A partir de qué fecha tengo que contar? Desde la fecha de pago. Ojo, desde la fecha de pago. Ojo que esto fue actualizado y generado por la Ley de Fomento Productivo, que fue el 21 de agosto del 2018. Antes no estaba estipulado y se arrastra de crédito tributario por cuánto tiempo, pero a partir del 21 de agosto sí. Entonces, a partir del 21 de agosto, yo tengo la fecha tope de arrastre de hasta 5 años. Y usted me preguntará tal vez, ¿y qué hago con esos créditos tributarios que tengo de meses atrás o de años atrás? Pues ustedes saben que la norma no es retroactiva, entonces esos todavía tienes derecho a crédito tributario, se queda con la norma anterior. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que a partir de la fecha de pago, 21 de agosto del 2018 en adelante, usted ya tiene que contar esos 5 años para ese arrastre de crédito tributario. Eso es una cosa, arrastre de crédito tributario por adquisiciones, 5 años. Si voy a hablar de devoluciones, voy a hablar solo acerca de las retenciones que le han sido practicadas a usted. Si a usted le hicieron retenciones y tiene un crédito tributario usted y no se ha podido compensar,
pues tiene todo el derecho de solicitar la devolución. ¿Por cuánto tiempo? 5 años, ¿sí? Espero que haya quedado claro esta información. Muy bien, vamos más allá y ahora vamos a hablar acerca de las importaciones porque hay muchas sociedades que se dedican al mismo, se dedican a importar bienes. Y muchos de ellos saben preguntar y decir, bueno, ¿cuál es la base imponible para yo calcular y señalar cuál es ese impuesto al valor agregado? Entonces, la norma es clara en el artículo 59 de la Ley de Régimen Tributario Interno y nos señala que la base imponible en esas importaciones de esos bienes es el resultado de sumar, en este caso, al valor en aduana los impuestos, aranceles, tasas, derechos, recargos y otros gastos que figuren en la declaración de importación y en los demás documentos pertinentes, ¿sí? Eso nos señala la norma. Entonces, esa va a ser la base imponible en el caso de importaciones. No olvidemos. Y eso en realidad, cuando usted saca el bien de aduana, automáticamente ya le da esa liquidación. Entonces, usted puede determinar la misma, ¿sí? Hay casos especiales también en donde usted dice, bueno, cuando exista permuta, ¿cuál es mi cálculo? Claro, la Ley de Régimen Tributario Interno es clara en la base imponible, sin embargo, no olvidemos que en el reglamento nos aclara mucho más y nos amplía esta información, pero para conocerlo mejor, dice que en los casos de permuta en retiro de bienes para uso, consumo personal y donaciones, la base imponible será el valor del bien, el cual determina en relación al precio de mercado y de acuerdo a las normas que señala el reglamento. ¿Qué dice la norma? Lo que me señala la norma es que tengo que verificar correctamente el precio de mercado, hacer una referencia de precio de mercado. Ojo, usted siempre va a tener una justificación del caso, porque si tiene una permuta no va a decir, es que yo solo apliqué inventándome. No, siempre cuando usted aplique estos casos especiales, siempre va a tener un documento, un print de pantalla de dónde ha sacado ese valor referencial para poder usted tener ese precio de mercado o de comercio, sea cual sea el bien que usted esté dando en este caso especial. Otra información importante que usted debe conocer si usted es sociedad, que sus declaraciones son mensuales si estamos hablando del régimen general. Si es mensual, usted lo hará, en este caso, de mes a mes, de acuerdo al 9º dígito de su RUC, si es sociedad. Y por ejemplo, si mi 9º dígito del RUC es 1, usted hará su declaración hasta el 10 del mes siguiente, el 2 hasta el 2 del mes siguiente, el 3 del 14 hasta el mes siguiente y así va subiendo cada uno de los días como lo ve en pantalla. Sin embargo, hay que tomar algo en cuenta, que existen ahora varios regímenes. Ya no existe solo el régimen general, sino ahora también existe el régimen microempresarial, que tal vez usted como sociedad se encuentra dentro de ello. Si usted está en el régimen microempresarial, usted puede optar por hacer su declaración mensual u optar por hacer de manera semestral. Lo que no debe olvidar usted, si está en el régimen de microempresas, es que usted en enero de cada año decide si lo va a realizar cada mes o si lo va a hacer de manera semestral. ¿Por qué? Porque el momento que usted decide hacerlo mensual, no puede en el transcurso del año cambiarse a semestral. Tiene que finalizar ese comportamiento hasta diciembre, ¿sí? No lo olvide. Es importante conocer esto y así lo dice la norma de manera tácita y expresa, lo señala. Algo también importante que me pareció darles a conocer es que todavía está vigente la resolución 461, que muchos lo hacían antes de que exista el régimen microempresarial, porque antes todas las sociedades hacían sus declaraciones de manera mensual y todavía existe esta resolución. ¿Por qué les doy a conocer esta resolución? Porque hay muchas sociedades las cuales tal vez dicen, bueno, en esta pandemia no he tenido ventas, no he tenido compras, yo soy sociedad, mi declaración es mensual, pero como no he tenido movimientos, no he solicitado la autorización de emisión de comprobantes de venta físicos o no he emitido comprobantes electrónicos durante ese periodo, ¿qué debo hacer? ¿Lo hago mensual en cero o puedo hacerlo de manera semestral? Sí, lo puedes hacer de manera semestral aunque no estés en el régimen microempresarial. Y tu justificación sería porque cumples 3 condiciones.
al ser tu sociedad o agente de percepción de retención del IVA o de renta, si tú cumples estos 3 condicionantes que vamos a hablar, tú no tendrías la obligación de hacer mensual tu declaración del IVA y puedes hacerlo de manera semestral, ¿sí? En este caso, vamos a hablar. No registras en el semestre operaciones, movimientos y o transacciones o ventas o compras o pagos o retenciones. Si no dispones de esa autorización de comprobantes de venta, sea físicos o electrónicos, no los hayas emitido, o no registres en tus declaraciones un arrastre de crédito tributario o un IVA por pagar en ventas, un ajuste de crédito por devoluciones, un arrastre de notas de crédito por compensar. Si es así y cumples de esas 3 condiciones, pues tú podrás hacer tu declaración semestral en cero. Ojo, recuerden que estamos hablando aquí ya de una empresa, una sociedad que está obligada tal vez a hacer su declaración mensual del IVA, sin embargo, quiere acogerse a la semestral y lo puedes hacer. Lo haces de manera semestral y tampoco tendrás la obligación de presentar el ATS. Y no requerirás de la firma del contador cuando hagas esa declaración semestral. Cuando pongas en la parte final de la declaración, ahí dice, ¿requieres de contador sí o no? Tú vas a responder no, ¿sí? Entonces, ¿por qué no requieres de la firma del contador en esas declaraciones, acogiéndote justamente a esta resolución 461? Lo que sí te dice esta resolución es que existen casos excepcionales. Tú ahorita me puedes decir, sí, no vendí en enero, no vendí en febrero, no vendí en marzo, ni en abril, pero ahorita que estoy en mayo, hoy comienzo a vender. ¿Qué sucede si vendí en mayo y yo pensaba hacer mi declaración semestral? Si tú vendiste en mayo, lo que te señala esta resolución es este caso excepcional. Se podría decir que es una excepción. Como vendí en mayo, yo haré mi declaración en el mes de junio, ¿sí? Con respecto a lo que he vendido en mayo. Y en la de mayo, yo informaré todo lo que he vendido y he comprado en esta declaración de mayo, ¿sí? Declaro, vendí tanto, vendí. No tengo que hacer enero, febrero, marzo, abril, no tengo que hacer la declaración mensual, sino que en la declaración de mayo automáticamente se consolida esa información, ¿sí? Usted va a poner solo lo que ha vendido en mayo y lo que ha comprado en mayo. Sube la declaración y automáticamente ya se encuentra declarado. Ahora usted me va a decir, pero uno de los condicionantes era no tener comprobantes de venta. Claro, usted no tenía, pero en mayo, como le resultó esa venta, le tocó mandar a elaborar un libretín, o si es una sociedad ya obligada a emisión de facturación electrónica, le tocó emitir esa factura electrónica, ¿sí? Solo en mayo. Entonces usted vende, compra, hace su declaración del IVA en mayo, y ya no necesito hacer la declaración de enero, febrero, marzo, abril, porque ya está consolidada la declaración en mayo todos esos meses atrás. Nosotros, como Administración Tributaria, verificaremos si tuvo o no tuvo actividad en los meses anteriores, ¿sí? Nosotros verificaremos esa información. Sin embargo, usted tiene la obligación de hacer en mayo. Pero, ¿qué sucede? Si solo vendió en mayo y ya no vende en junio, para seguir de esta forma semestral, usted tendrá que hacer lo siguiente. Dar de baja ese libretín o facturero si es que fue físico, ¿sí? Porque no debe tener ningún libretín activo para continuar con esta declaración acumulada, o ya no emitir ese comprobante electrónico en junio, porque si no, si se vendió también en junio, pues ya tendrá que hacer de manera mensual sus declaraciones. Pero si solo fue en el mes de mayo, solo hace la declaración de mayo, ya está consolidado enero, febrero, marzo, abril, y cuando ya sea julio, haces el de junio en la semestral de junio, ¿sí? Y con eso ya se informa todo el semestre, ¿sí? Pero no olvides que si quieres mantenerte de manera semestral, tienes que cumplir las 3 condiciones. Pero hay su excepción. En algún momento puedo hacer la venta y por esa venta yo tendré que hacer la declaración. Y después nuevamente cumplir las 3 condicionantes. No haber emitido comprobantes de venta, no arrastrar crédito tributario, pero si tú por la venta de mayo ya arrastraste un crédito tributario o tuviste notas de crédito ahí por compensar, pues automáticamente ya no puedes acogerte a esta resolución porque ya no tendrías los 3 condicionantes antes hablados. Así que debes tener mucho cuidado para acogerte correctamente a lo que dispone la resolución 461, ¿sí? ¿Qué sucede si yo no hago la declaración a tiempo? Una consulta, Cecilia, claro. Antes de pasar. Tengo la consulta de Jennifer Ramírez, que nos dice, buen día, si este año realicé declaraciones mensuales como microempresa
pero el próximo año decido hacerlo semestral. ¿Puedo hacerlo? Claro que lo puedes hacer. Tienes que terminar el periodo fiscal mensual porque tú así decidiste con el periodo de enero. Si ya enero hiciste mensual, tienes que terminar hasta diciembre. Y recién el próximo enero, ahí ya no harías tu declaración y procedes a esperar julio que harías tu primer semestre de la declaración. Tengo otra de Edwin Estrada. Dice, pero si no tuvo actividad, no tiene información que consolidar. Sí, por eso, a ver, si estamos hablando de esta resolución, la 461, no tuvo ventas, no tuvo compras, no tuvo nada, pues en este caso, por eso se acoge a la declaración acumulada semestral, porque antes no existía este régimen de microempresas, pero ahora ya existe el régimen de microempresas y ellas automáticamente escogen si hacer mensual o semestral, pero si ya no vendió nada ni compró nada, pues automáticamente te acoges a la semestral. Ahora, ¿por qué tal vez habla acerca de eso acumulado? Es por eso, sí, está en lo correcto lo que dice el contribuyente. Porque en mayo yo vendí, pero no vendí en enero, no vendí en febrero, no vendí en marzo, ni vendí en abril. Por eso en mayo que sí vendí, yo informo mis ventas de mayo y nosotros sabemos automáticamente que fue 0, enero, febrero, marzo, abril. Por eso, porque no tenías nada que informar. Es correcto lo que está señalando el contribuyente. Y en mayo que sí vendí, comienzo a informar mis ventas y mis compras. Pero esto solo, ojo, estamos hablando de un efecto de contribuyentes que no tienen actividad económica y que tal vez sus obligaciones eran mensuales y se pueden acoger de manera semestral y se la llama como declaración acumulada de acuerdo a esta resolución, ¿sí? Muy bien, continuamos. Listo. Ahora entonces vamos con esa parte de los contribuyentes que por A o B circunstancia no pudieron hacer su declaración, sea mensual o sea semestral, a tiempo. ¿Qué sucede con esos contribuyentes? Recordemos que el artículo 100 de la Ley de Régimen Tributario Interno señala las infracciones para este tipo de contribuyentes si hacen de manera tardía sus declaraciones. Primero, si la declaración tiene valores y causa un impuesto, pues la multa o sanción aplicará al 3% del impuesto a pagar de esa declaración del IVA. Lo que sí te dice es que es hasta el 100% del impuesto a pagar. Y ese 3% que se va a calcular, se calcula por mes o fracción de mes. O sea, si te atrasaste un día, igual tendrás que pagar el 3%, ¿sí? Al igual si te atrasaste 25 días, 3% sobre el total del impuesto a pagar. Pero sin embargo, siempre te da un máximo que no puedes pagar más del 100% del impuesto a pagar, ¿sí? Ahora, si la declaración es del IVA con tarifa 0% del IVA, pues no vas a causar ningún impuesto, ¿cierto? Pero aún así también estipula el artículo 100 acerca de esas declaraciones que tal vez tú las haces, pero no causaron un impuesto. Si no causan, pero sí tuviste ventas, pues la administración tributaria te dice, ok, tuviste ventas, pero no causaste ningún impuesto a pagar, pues vamos a calcular el 0.1% por mes o fracción de mes, pero vamos a calcular de las ventas o ingresos brutos percibidos en ese periodo, ¿sí? Lo que también me dice es que ese valor de multa o sanción o infracción no va a poder superar el 5% de ese ingreso o de esa venta. Entonces, para un caso o para el otro, igual vas a tener que pagar esa multa, ¿sí? Lo que también hay que tomar en cuenta es que me van a decir, bueno, y si no tuve ni ingresos, ni tuve un impuesto a pagar, entonces, ¿cuánto voy a pagar por no haber hecho a tiempo mi declaración? Bueno, en el instructivo de aplicación de sanciones pecuniarias señala claramente la cuantía de una sanción que tú aplicas automáticamente. Se podría decir que tú te autosancionas antes de que la administración tributaria te diga, págame, ¿sí? Entonces, si tú te automultas sin necesidad de que te notifique la administración, de acuerdo al tipo de contribuyente, tú tienes que pagar. Por ejemplo, si eres una sociedad con fin de lucro, $60. Si eres un contribuyente especial, $90. Si eres una persona natural obligada a llevar contabilidad, $45. Y si eres una persona natural no obligada a llevar contabilidad o una sociedad sin fines de lucro, $30.
Con esta información es importante que lo sepas, porque cuando tú haces tu declaración del IVA y es totalmente en cero, automáticamente te hace preguntas, te dice, ¿fue notificado por la administración? ¿Qué tipo de contribuyente eres? Y cuando tú respondes, automáticamente ya te pone ese valor de sanción, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado, hagan a tiempo sus declaraciones para que el sistema no les automulte, porque esto se pone directamente en la declaración cuando va a subir, hablando de la declaración del IVA. Cuando se trata de anexos, en el anexo no hay ningún casillero donde se puede poner este valor. Si tú tienes anexos que no has presentado a tiempo, ahí sí te toca hacer un formulario que lo llamamos formulario múltiple de pagos, más conocido como el 106. Entonces, colocas el código correspondiente a lo que no hiciste de manera en el día o fecha de pago, si no lo hiciste de manera tardía, y colocas el concepto y el valor que te corresponde, ¿sí? Eso en cuanto a anexos. De ahí, en los formularios es automático, ¿sí? Una Muy consulta. bien. Claro. Tengo una consulta de Vladimir, pero antes te hago yo una consulta que no debemos hacer. Y no sé si el SRI tenga algún control sobre esto. Por ejemplo, en el caso anterior, soy un contribuyente, me olvidé, se me pasó la fecha de pago. No tengo ventas, no tengo impuestos. Tengo esta multa de aquí. Pero algo que no deben hacer, pero se suele hacer, se hace una facturita de venta de $1 y se paga el 12 centavos de ese IVA y se paga un interés por el pago tardío de ese IVA. Esa es una práctica común que yo he visto. ¿El SRI tiene alguna forma para controlar eso? Esas son prácticas dolosas por lo que escucho, ¿eh? No deberían hacerlas porque no estás cumpliendo con la realidad económica. Y recuerda que la norma tributaria es clara con eso. Tienes que cumplir con la realidad económica. Si realmente no vendiste ese dólar o esos $4, lo que señalas, exacto, lo estás haciendo una ilusión y por tanto no deberías hacerla. Sí, es verdad que muchos contribuyentes lo pueden realizar porque van a decir, sí, yo lo puedo realizar, pero si nosotros detectamos eso, pues puede ser sancionado. Y puede ser sancionado, bueno, tal vez por la cuantía, no podría ser en cuantía, pero sí puede haber unas sanciones más altas si es que lo hacen de manera dolosa. Tengan mucho cuidado, más bien háganlo a tiempo y no traten de hacer de esa manera. Sí, esa era la consulta que teníamos. Había otra pregunta, creo. Sí, es lo mismo, pero con $5. Ah, ok. Es más, ha sido más generoso Vladimir. No $1, pongámosle 5 para pagar algo de... No, ninguno. Siempre tiene que haber una realidad económica, claro. Tal vez ustedes podrían decir, la administración tributaria no va a verificar, no va a validar por la cuantía, porque la cuantía es pequeña. Sin embargo, si en algún momento nosotros, recuerda que cada vez el SRI está teniendo sistemas informáticos con validaciones internas más rápidas, recuerda que ya eso ayuda bastante para el control, porque recuerda que dentro de los fines de la administración tributaria es de ese control. Entonces, ahora vamos a ser más fuertes en el control. Claro está que ahora vamos a tener un departamento directo de grandes contribuyentes donde vamos a detectar, pero esos grandes contribuyentes nos ayudan bastante también con información de terceros. Entonces, tengan mucho cuidado. Correcto. Isabel nos hace una pregunta y dice, ¿cuál es la sanción por emitir facturas caducadas? Buena pregunta. Eso está estipulado en el reglamento de comprobantes de venta. Sería una falta reglamentaria y la sanción estaría estipulada, de acuerdo a lo que señala la norma, entre $30 a $1,000. Aquí la pregunta es la sanción por no dar de baja, ojo, por no dar de baja, porque otra sanción sería el que estés emitiendo comprobantes con caducidad. Esa es otra. Entonces, si no das de baja, ya sabes la sanción que va entre $30 a $1,000. Tu obligación apenas vence tus facturas físicas, tus comprobantes de evento físicos, porque pueden ser otros comprobantes también. Tienes a partir de la fecha de vencimiento 30 días para dar de baja. En el sistema tú solo ingresas
el usuario y la clave y das de baja fácilmente ese libretín. Te va a salir un documento en PDF donde señala el rango, el secuencial que tú estás dando de baja. Ese lo archivas y una vez archivado ese PDF, sea de manera física o electrónica, tú vas a tener que destruir los comprobantes de venta que no ocupaste, porque en el mismo reglamento te estipula que si no eliminas los comprobantes que diste de baja y si un tercero lo ocupa, la sanción va para ti y para el que lo ocupa, porque tú vas a ser responsable solidario en ese caso. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que encuentran facturas botadas, llenitas, y venden las facturas. Y si nosotros nos damos cuenta de eso, pues vas a tener sanción tú también, porque la norma es clara y te dice que debes destruir los comprobantes que no ocupaste una vez de que hayas dado de baja. Ojo, primero das de baja, no vayas a destruirlos y después dar de baja, porque no te vas a dar cuenta qué es lo que tienes que dar de baja. Primero das de baja y después los destruyes. Muy ¿Listo? bien. Tengo otras consultas, pero al final las resolvemos. Continuamos. ¿Ya? Vamos a la parte de retenciones, porque es importante conocer acerca del IVA, pero ahora es importante también conocer retenciones, porque muchas sociedades dicen, bueno, a mí como SRI el SRI me designó como agente de retención. Recordemos que esto es algo nuevo, porque antes nos guiábamos como una pirámide. Toda sociedad obligada a llevar contabilidad era agente de retención. Sin embargo, ahora, con la aplicación de la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, se ha sustituido y se ha hecho cambios tanto en la ley como en el reglamento. ¿Y qué me señala? Me señala ahora quiénes son agentes de retención. Y ahora me señala que son los que están designados como tales por el SRI, incluyendo los contribuyentes especiales. Entonces, si usted es contribuyente especial o está designado como agente de retención, usted en ese momento que lo designaron, cualquiera de los dos, ya se convierte en agente de retención y tiene que retener los impuestos a todos los contribuyentes, a todas sus adquisiciones, ¿sí? Lo que también me señala la norma es que a excepción del régimen microempresarial, ellos no son agentes de retención. Sin embargo, una aclaratoria en la cual se señala que en ese catastro, tanto de contribuyentes especiales o de agente de retención, sí puede haber contribuyentes del régimen microempresarial que el SRI le haya designado. Esa es una excepción. Entonces puede haber contribuyentes que son microempresas, pero a la vez son agentes de retención. Aquí en la pantalla, como ustedes pueden ver, hemos puesto cómo usted puede bajarse el catastro para informarse. Sin embargo, sea usted agente de retención o contribuyente especial, le debió haber llegado por gaceta, por correo, en la página dentro de su listado de notificaciones electrónicas, le debió haber llegado su resolución de designación de agente de retención o de contribuyente especial. Sí le debe haber llegado. Y si no le llegó o usted cree que le llegó pero no se dio cuenta, pues le sugiero ingresar por favor a la página web del SRI, hace clic en menú, le va a salir una opción, escoge catastros y luego verifica el catastro de contribuyentes especiales y el catastro de agente de retención, ¿sí? Ahí usted puede darse cuenta si es o no es agente de retención y desde qué fecha, ¿sí? Muy bien. Ahora, una vez de que usted ya sabe que es designado agente de retención o contribuyente especial, debe conocer también los porcentajes de retención. Bueno, brevemente nosotros aquí les hemos puesto en pantalla los porcentajes de retención. En realidad hubo la resolución número 61 que derogó todas las resoluciones que habían de parte de retenciones del IVA de tiempos atrás, y con esta resolución 61 se aclara todo y se modifica. Sin embargo, si ustedes lo verifican y lo leen, queda casi igual como lo teníamos anteriormente. Los porcentajes de IVA en cuanto a bienes, 30%, los porcentajes de servicios del 70% y los porcentajes en casos especiales, el 100%. ¿Cuáles son esos casos especiales? Cuando yo retengo un servicio profesional, cuando yo retengo un arrendamiento de bienes muebles a no obligados a llevar contabilidad, o cuando yo hago una liquidación de compra de bienes y prestación de servicios. Ahí yo tengo que retener siempre el 100% en esos casos especiales,
¿sí? Tomando en cuenta que hay ciertas excepciones en cada uno. Por ejemplo, en la liquidación de compras de bienes se retiene siempre 100%, pero hay algunas liquidaciones que no aplica retención, ¿sí? Otros porcentajes con casos especiales del 100% son los pagos de dietas, honorarios que las sociedades reconocen a los miembros de directorio, en los pagos que se efectúen a quienes han sido elegidos como miembros de cuerpos colegiados de elección popular, en las entidades del sector público, los operadores de turismo receptivo calificados como agentes de retención o contribuyentes especiales que facturen, en este caso, o paquetes de turismo receptivo dentro o fuera del país, pero no olvidemos que sea a estos no residentes, ¿sí? En la adquisición de bienes de activo fijo, ahí se le retiene el 100%. Vamos a ciertos casos especiales. Recordemos que siempre ha habido esto de que hay adquisiciones entre contribuyentes especiales. Si no, en este caso, si existen adquisiciones entre contribuyentes especiales, la retención cambia. Si los dos, tanto el que vende como el que compra, es contribuyente especial y venden, en este caso, bienes, la retención es del 10%. Y si vende servicios, la retención es del 20%. Eso se mantiene también, ¿sí? Eso nos señala la resolución 61. También en los paquetes de turismo receptivo también puede suceder lo mismo, que es entre ellos, contribuyentes especiales, se venden bienes o servicios. Y aunque sean, en este caso, operadores de turismo receptivo, pero los dos son contribuyentes especiales, operan la misma línea, 10% en bienes y 20% en servicios. Algo muy importante que en este periodo, tanto 2020 y 2021, es que ahora ha salido la retención en el pago por importación de servicios digitales. Y recordemos también que se habla dentro del artículo 52 en adelante, se habla acerca de la importación de servicios digitales, ¿sí? Sin embargo, hay que saber cuánto hay que retener por esa importación de servicios digitales. Primero, si este servicio digital, esta empresa que emite cierto servicio, ¿sí?, de entretenimiento, no es residente en el Ecuador, tiene la opción de registrarse en el Ecuador, aunque sea no residente, y decir de que ellos prestan servicios digitales y se registran, ¿sí? Tienen ya un RUT resignado y ellos pueden retener y pagarnos el impuesto de lo que ellos prestan. Sin embargo, muchas de las entidades emisoras de tarjetas de crédito y de débito ahora son las intermediarias, porque hay muchos que entregan este servicio digital y no han sido registrados aquí en el Ecuador. Entonces, ¿qué sucede? Esta potestad de retención se la pasa a esta entidad emisora de tarjeta de crédito, porque muchos de estos servicios digitales son pagados con este medio de pago, que son la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito. Si es así, el proceso nos señala que tiene que hacer esta entidad, comienza a hacer la retención de ese servicio digital y nos va a retener el 100% del IVA de esa importación de servicio digital que adquiere este cliente de un sujeto que no es residente en el Ecuador. Ojo, de un sujeto que no es residente en el Ecuador. Ahí la entidad emisora de la tarjeta de crédito y de débito tiene la potestad de retener ese 100%. Que también me señala la norma que ¿dónde yo encuentro esta retención? Pues en la misma norma estipula que el estado de cuenta es para nosotros el comprobante de retención, ¿sí? Entonces, en el estado de cuenta yo verifico esa retención del 100% y ese sería mi comprobante de retención, porque muchos han de decir, ¿y dónde encuentro el comprobante? Esta institución financiera emisora de tarjeta de crédito, de débito, va a hacer en el estado de cuenta, va a detallar esa retención del 100% del IVA. Pero también me dice que puede ser que no exista un intermediario, que no exista esa entidad financiera. Si es que no existe y existe ese proceso de pago de este servicio digital, pues de ahí usted que tiene esta importación de este servicio digital, de este no residente que me está dando, tiene usted la obligación de hacer una liquidación de compra por ese servicio digital importado y la obligación de retener ¿cuánto? Ya dijimos que en liquidaciones de compra, ¿cuánto se retiene? El 100% del IVA. Entonces, no olvidemos, cuando yo sí tengo un intermediario, una empresa emisora de tarjeta de crédito, de débito,
mi retención lo van a hacer ellos y me van a retener el 100%. Si no tengo ese intermediario, yo tendré que emitir una liquidación de compra y retener el 100% del IVA, ¿sí? Eso en el caso de servicios digitales. Es muy clara la norma y la cual debe ser estipulada claramente porque muchos de las sociedades y personas naturales adquieren servicios digitales a estas personas no residentes en el Ecuador, sean personas naturales o sociedades, se está adquiriendo. Y ya hay la forma de cómo retener y aplicar el impuesto al mismo, ¿sí? También la resolución 61 nos habla acerca de la retención en convenios de recaudación o de débito cuando usted consume a través de tarjetas de crédito, ¿sí? Aquí es la institución financiera actúa en calidad de agente de retención del IVA por esos pagos o acreditaciones o créditos en cuenta que realizan amparados en convenios de recaudación o de débito y en consumos a través de tarjetas de crédito respecto de bienes y derechos o servicios con tarifa 12% de IVA y se aplica a sus clientes las retenciones de los mismos porcentajes. ¿Qué quiere decir? Esta retención en convenios de recaudación es la que se adquiere establecimiento con la institución financiera y cuando se paga con la tarjeta de crédito o con la tarjeta de débito ya no le hacen la retención directamente a usted, ¿sí? Sino que la institución financiera acoge esa facultad y la institución financiera le va a retener y le va a hacer llegar esa retención mediante el estado de cuenta. Lo que sí es importante aquí para que el banco o la institución financiera sepa cuánto retener es que esta información se le debe dar toda la información a la institución financiera para que pueda cumplir con la obligación de retener el porcentaje adecuado. ¿Qué información le va a dar usted como cliente a esta institución financiera que tiene el convenio de pago? Primero, la desagregación de la base imponible, si es que usted cuando vende ese producto o ese servicio es con tarifa 0, 12, si está exento o no es objeto de IVA. También usted tiene que especificar el IVA que corresponde a cada transacción. De lo que usted vende o presta el servicio, tiene que decir, todo esto cuesta tanto y el IVA es tanto, ¿sí? Y es la transferencia del bien por la prestación de servicio o si es cesión de derecho, tengo que informar. También tengo que informar qué calidad de contribuyente soy, si soy contribuyente especial, si no soy, y que tenga o no el cliente. En caso de modificarse esta última, debe informarse a la institución financiera sobre el particular, ¿sí? Todas estas serán aplicables y se deberá informar a la institución financiera. Si las transacciones se realizan a través del sistema de cobro interbancario que administra el Banco Central del Ecuador, no es necesario aplicar lo que se señala en este momento, ¿sí? ¿Qué también tiene que conocer? En la resolución 61, claro, te escucho. Te voy a hacer unas preguntitas. ¿Ya? Después yo pienso que se me acumulan muchas. Tengo aquí, nos pregunta, hasta eso, si deseas tomarte un vasito con agua. Gracias. A ver. Nos preguntaban si los agentes de retención en el catastro están los agentes de retención de IVA y de renta para los dos. Claro, es para los dos. Ya. Tenemos, por ejemplo, también los exportadores también retienen el 100%. Sí. Eso ya vamos a ver más adelante, lo que me señala la norma. Dice, en caso de servicios digitales, las liquidaciones se las puede hacer por reembolsos de gastos. Se supone que estás adquiriendo en este caso. Cuando hablamos de reembolso de gastos, si estás hablando de reembolso de gastos locales, no aplica retención en los reembolsos de gastos, según la norma. Sí, allí están considerando que la compra al exterior es un reembolso de gasto, pero no sería liquidación de compra por reembolso de gasto. No, es claramente te estipula la norma que por un servicio digital de un no residente
tienes que hacer la liquidación y retener si no tienes intermediario. No hay un reembolso ahí. Nos preguntan, en arriendo a sociedad o persona natural obligado a llevar contabilidad, ¿se le retiene en IVA el 70%? Es muy diferente en arriendo. El arriendo exclusivamente, como estaba en la diapositiva, solo para personas naturales, el 100%. No obligadas a llevar contabilidad, ojo. Y es obligación de quien compra verificar el catastro, si no constan en la factura que es régimen microempresa. Sí, es obligación del contribuyente que recepta la factura verificar su proveedor, y también es responsabilidad de quien emite el comprobante de venta el llenado correcto del comprobante, y el reglamento de comprobantes de venta fue modificado porque ahí dice que debe diferenciar. Entonces ya le está dando la potestad de diferenciar de la actividad económica que tiene. Entonces tiene la obligación de llenar correctamente también quien emite e indicar la actividad empresarial o la actividad independiente que tenga, ¿sí? Si no es actividad empresarial, pero tiene que diferenciar correctamente para que la gente de retención no tenga problemas. Recordemos que en el comprobante de venta de este régimen de microempresas va a tener ya la leyenda de microempresas, ¿sí? Va a tener la leyenda de microempresas. Si tiene ya la leyenda de microempresas, ya conoce el receptor del comprobante de venta que es del régimen de microempresas, pero él desconoce tal vez cuántas actividades tiene en el RUC. Entonces ahí es por eso que quien emite el comprobante de venta tiene la obligación de diferenciar en su comprobante de venta las actividades empresariales de las que no son empresariales. Entonces va a tener que poner venta de ropa, actividad empresarial, un ejemplo. Entonces ya sabe que esa es la actividad empresarial. Si pones servicios profesionales, porque tal vez tienen el RUC también servicios profesionales, entonces ya sabemos y conocemos que aunque tenga la leyenda de microempresas, pero tiene actividad empresarial, la actividad profesional, la actividad de servicios profesionales no son actividades empresariales consideradas dentro de normas, es un limitante. Por ende, no le voy a retener por el servicio profesional el 1,75, sino le voy a retener de renta el 10%. Eso hablando en renta. En IVA sí se va a retener los que se consideran servicios profesionales, si es persona natural, el 100%. Si es otro tipo de servicio, el 70%. Aquí no varía mucho en IVA el porcentaje de retención para el régimen de microempresas. En renta sí van a tener esos cambios. Muy bien. Entonces, es obligación del agente de retención. Del receptor y del emisor, los dos. El uno en el llenado del comprobante de venta que lo emite, y el receptor de verificar y hacer la retención correcta, tanto de renta como de IVA. Ok. Tengo otra pregunta. ¿Cómo justifico en el caso de que yo contrato una empresa del extranjero para manejo de un tour a los Estados Unidos? Me envía una factura extranjera. ¿Qué porcentaje de retención o de documento necesito para legalizar la compra de ese servicio? Hablando de Estados Unidos, que no hay convenio. A ver, y lo que entiendo es que está comprando un tour de viaje en Estados Unidos. Correcto. Pero la pregunta es, ¿el tour de viaje es porque recuerda de que debemos ver que sea para mantener o incrementar el ingreso grabado de la sociedad? O si solo es de turismo, ya no es un gasto deducible. Sí. Consideraríamos que sería deducible inicialmente. Ya, si es que a ver, lo que estamos hablando aquí, entonces, si tú me dices que es deducible, estamos hablando de un gasto de viaje, ¿sí? Si estamos hablando de un gasto de viaje porque esa persona se va directamente a prestar un servicio o hacer una gestión en el extranjero por viaje de trabajo que está relacionada con la actividad económica, estaríamos ahí hablando de un gasto deducible como un gasto de gestión de viaje, y tienes que tratarlo como tal, ese gasto de viaje con la liquidación de viaje. ¿Qué te señala y te estipula la norma tributaria? ¿Cómo debes llenar?
el cuadrito de liquidación de gasto de viaje con el respaldo, aunque sea del extranjero, que sería deducible. De eso no habría problema, porque estamos hablando de un gasto de viaje, ¿sí? Ojo. Pero si de ahí no tienes cómo justificar que es giro del negocio, que no es actividad, pues automáticamente no sería deducible y ya no estaría dentro de la liquidación de gasto de viaje. Sí, en el gasto de viaje se entiende que todos los documentos del extranjero están a nombre de la persona que está viajando. Se entendería a nombre del empleado, Sí, del empleado. Y si estuviera a nombre de la empresa, ¿qué es lo que...? También no habría problema, ninguno de los dos no habría problema. Se supondría que debería estar a nombre del empleado porque él se va a registrar, o sea, en alguna u otra manera vas a tener que justificarlo. Entonces, quieras o no, en alguna parte va a salir como pasajero el nombre del empleado, como hospedado el nombre del empleado. Listo, ahí no hay retención de IVA. Claro, pero no hay si se retención de verifica que existe fuera de la actividad o del negocio, ya no sería un gasto deducible, porque hay a veces que van con la familia y se verifica, o sea, se ve. Entonces, se puede glosar eso y pues ahí sí ya no fue justificado. De ahí si todo está justificado, la administración hace válido. Correcto. Partiendo de la premisa que ese viaje es para generar renta gravada. Exacto, de acuerdo a lo que señala la ley y el reglamento en cuanto a ingresos. Listo. Me preguntan, ¿qué sucede si en el catastro de diciembre de agentes de retención estoy como agente de retención y ahora me llega en el RUC actualizado que ya no soy agente de retención? ¿Hago caso al RUC o al catastro de diciembre? Es una inquietud que han tenido varios contribuyentes porque dicen que cuando reimprimen, en la reimpresión ya no sale como agente de retención. Sin embargo, si tú el día de hoy verificas el catastro y la norma expresa que es tu responsabilidad verificar los medios en los cuales el SRI señala que estás como agente de retención, pues tu justificativo sería el que estás catastrado. ¿Qué tienes que hacer? Bajarte el catastro, tenerle dentro como documento justificativo de que tú eres agente de retención. Si quieres un documento más que te justifique, pues podrías ingresar, en este caso, un trámite. Al momento estamos solo de manera electrónica receptando los trámites. Tendría que estar firmado de manera electrónica y solicitar que te confirmen si eres agente de retención o no, o hacer una consulta vinculante para ti. Sin embargo, lo que sirve en este caso es lo que está registrado en el catastro en la página web del SRI. Así que te sugiero verificar constantemente eso y adicional te debió haber llegado una resolución en la cual te califican a ti. Esa también tienes que tener archivada, la resolución número 1. Y es más, en el catastro te dice qué número de resolución te emitieron, ¿sí? Pero tienes que tener esa. No es necesario solo lo de la página. Dentro de tu portal con tu clave y tu usuario, tú puedes verificar las notificaciones electrónicas y tienes que bajarla para que ese sea tu respaldo de que eres agente de retención o contribuyente especial. Muy bien. Nos dice, buenos días, por favor, si una factura no sobrepasa los $50 para las retenciones que tienen IVA, se produce la retención solo del IVA, la retención que tiene IVA. Esa es una norma que dice o especifica en renta, ojo, en renta. Entonces te dice que no es sujeto de retención si es que primero no es un proveedor permanente. Si es un proveedor ocasional y que presta el servicio en donde prevalece la mano de obra sobre el intelecto y es menor a $50 y en que en un mes no se ha adquirido más de una sola vez, se podría decir, pues ahí puedes, no es obligatorio emitir un comprobante de retención en impuesto a la renta, ¿sí? Eso especifica claramente en renta, ¿sí? En IVA tienes que hacer la retención. Listo, entonces tengo algunas otras preguntas, pero continuamos. Más luego si tenemos tiempito las hacemos. Ya, Gracias. Vamos a la emisión de comprobantes de retención. Igual estipula la resolución 61 acerca de las retenciones del IVA. Y en las retenciones del IVA se expide un comprobante de retención por
cada operación sujeta a retención de dicho impuesto. Eso es lo que me dice. Entonces, si usted es agente de retención de IVA, debe emitir o expedir un comprobante de retención por cada operación sujeta a retención de dicho impuesto. Lo que sí me dice es que este agente de retención que emite ese comprobante electrónico, porque me dice a través de mensajes de datos, firmada electrónicamente, está hablando de los comprobantes electrónicos, y me dice que debe emitir el respectivo comprobante de retención, inclusive en los casos en los cuales no proceda la misma. Un comprobante de retención en operaciones en el mes sobre un mismo proveedor lo hará, pero va a informar que no procede retención de IVA o no procede retención de renta, ¿sí? Entonces, si usted es emisor de comprobantes electrónicos, aunque no sea o no proceda, por ejemplo, en una nota de venta, usted compra un servicio o un bien a un contribuyente RICE, no procede retención. Eso ya sabemos todos, ¿cierto? No procede retención a un comprobante de venta denominado nota de venta porque está en el RICE. Si usted es emisor de comprobante de retención, pues usted emitirá el comprobante de retención, pero señalará las bases imponibles y señalar que no procede retención. Los códigos en los cuales usted tiene que basarse si es un emisor de comprobantes electrónicos los va a encontrar en la página web en facturación electrónica. Tiene que guiarse por dos fichas, la ficha técnica de comprobantes electrónicos que ya le estipula códigos, y la otra, que en este caso sería la ficha técnica de ATS, que también le estipula códigos de retención, de renta, en los cuales no procede retención. ¿Sí? Ahí están los códigos, los que usan, en este caso, desarrolladores software de comprobantes electrónicos, pueden guiarse por ello. De igual manera, puede guiarse por el menú o el manual si es que usa nuestro facturador electrónico, aunque este es mucho más fácil porque usted ya ve el código en el cual no procede retención o no sujeto a retención, el 332, ¿sí? Ok, otros que en la emisión de comprobantes de retención que nos señala la resolución 61 es las instituciones financieras que pueden emitir un solo comprobante de retención por las operaciones realizadas durante un mes respecto de un mismo cliente, y también los contribuyentes especiales, instituciones del Estado y empresas públicas podrán emitir un solo comprobante de retención por las operaciones realizadas durante los 5 días consecutivos respecto de un mismo cliente. En la importación de servicios digitales, cuando el agente de retención sea una institución del sistema financiero, el estado de cuenta constituirá el comprobante de retención. Eso es lo que nos señala ya en la resolución 61 y que se les aclaró anteriormente, ¿sí? Por ahí había una pregunta que me hizo Víctor, me dice, bueno, ¿a quienes no se les realiza retenciones? No se les realiza a las instituciones del Estado, instituciones públicas, sociedades de APP, compañías de aviación. Bueno, aquí están unos breves ejemplos de los que más se usan. Sin embargo, en el artículo 148 del reglamento hay un listado más grande, pero estos son los más usados, ¿sí? Los distribuidores de combustibles del contribuyente especial no se realizan retenciones. Sin embargo, ojo, cuando hablamos de contribuyentes especiales hay una excepción, no olvidemos, y esto ya está a partir del año 2015, que cuando hacen adquisiciones de bienes o servicios se retienen entre sí el 10% o el 20%, el 10% en bienes y el 20% en servicios, no olvidemos, ¿sí? También, ¿qué hay que tomar en cuenta? A los exportadores habituales, que era la pregunta, ¿cierto? No se realiza retenciones a exportadores habituales de bienes y o servicios calificados como agentes de retención o contribuyentes especiales. A ellos no se les realiza retención, es claramente ahí y estipula. Recuerden que esto ya está modificado también por la norma tributaria en la ley de simplificación y su reglamento. Lo que también me dice es que los exportadores habituales de bienes y o servicios calificados como agentes de retención o contribuyentes especiales retendrán el 100% del IVA. Ojo, siempre y cuando ese exportador habitual esté calificado como agente de retención o contribuyente especial, retendrá el 100% del IVA, inclusive aquellos calificados como contribuyentes especiales o agentes de retención en todas sus adquisiciones, ¿sí? Tal cual como señala la norma, se encuentra estipulado en esta pantalla y en esta presentación para el reconocimiento y uso de la retención, ¿sí?
quieran o no, sigue especificando lo mismo. Sin embargo, lo que se adecuó aquí es los calificados como agentes de retención, porque antes eran todos agentes de retención, entonces no había esa agregación de esa palabra. Ahora sí, dicen quienes hayan sido calificados como agentes de retención o contribuyentes especiales, ¿sí? Entonces ya tenemos claro a quien no realizan retenciones y sus excepciones, ¿sí? Muy bien. No hay que olvidar acerca de los convenios de débito obligatorio que hemos hablado anteriormente. Todo contribuyente tiene la obligación de pagar sus declaraciones mediante débito automático de acuerdo a la resolución 108 y 123. Y hay que recordar que seas persona natural obligada a llevar contabilidad o sociedad, tienes esta obligación. Si eres un emisor de comprobantes electrónicos, también tienes la obligación de pagar tus declaraciones mediante débito automático. Y si estás en el RICE y eres un contribuyente de categorías 6 y 7 en cualquiera de las actividades que están estipuladas en el RICE, también tienes la obligación de tener este convenio de débito obligatorio. Ojo, no es opcional, sino obligatorio para este tipo de contribuyentes, y debes mantener los fondos suficientes para la ejecución del débito en el tiempo. Caso contrario, la administración tributaria tendrá la facultad de cobro con sanciones respectivas, ¿sí? Muy bien, hasta ahí hemos llegado.